Saludo cordial a todos ustedes. El tema de hoy, la mini clase de hoy es bien interesante porque vamos a hablar de las dificultades del aprendizaje, lo que los padres deben saber. Su hijo aprenderá muchas cosas en la vida, a escuchar, a hablar, a leer, a correr, a escribir, a cantar, a resolver problemas de matemáticas, etc. Algunas habilidades pueden ser más difíciles de aprender que otras. Si su hijo hace lo posible por aprender determinadas habilidades, pero no puede seguir a la par de sus compañeros, es importante averiguar qué es lo que está pasando. Él puede tener una dificultad de aprendizaje. Si su hijo la tiene, cuanto antes lo sepa, más rápido podrá obtener ayuda para su hijo. Él puede tener éxito en la escuela, en el trabajo y en las relaciones. Vamos entonces en este video a tener en cuenta una información de la American Academy of Pediatrics sobre las dificultades del aprendizaje. Primero que todo, ¿qué es una DA? Pues la dificultad de aprendizaje es un término utilizado para describir diversos problemas de aprendizaje. Estos problemas tienen que ver con la manera en que el cerebro obtiene, utiliza, almacena, recoge, transmite información. Hasta un 15% de los niños con dificultad de aprendizaje pueden tener dificultad con una o más de las siguientes habilidades: leer, escribir, escuchar, hablar, razonar y resolver matemática. El tipo más común de la dificultad de aprendizaje es el trastorno de la lectura. Entonces, no se considera que un niño tenga una DA si los problemas de aprendizaje se deben a otra causa. Otra causa puede ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, que antes pues la conocíamos como retraso mental, ya cambió el término afortunadamente, falta de instrucción o un problema auditivo, visual o motriz. Sin embargo, es importante que sepamos que algunos niños pueden tener una DA y una o más afecciones diversas que pueden afectar el aprendizaje. Muchos niños también pueden tener más de una dificultad de aprendizaje. ¿Cuál es la causa de que suceda esto? Puede haber muchas causas posibles. Las causas no siempre son conocidas, pero en muchos casos los niños con esta dificultad tienen uno de los padres o un pariente con iguales o similares dificultades de aprendizaje. Otro factor de riesgo puede ser nacimiento con bajo peso, en forma prematura, una lesión o enfermedad durante la niñez, por ejemplo, una lesión en la cabeza, envenenamiento con plomo, o una enfermedad de la niñez como por ejemplo la meningitis, que eso también es una causa común. ¿Cómo sé si mi hijo tiene una dificultad de aprendizaje? Ellas no siempre son evidentes, sin embargo existen algunos signos que pueden implicar que tu hijo necesite ayuda. Hay que tener en cuenta que los niños se desarrollan y aprenden a diferentes ritmos. Entonces lo primero que hay que hacer es ir a la EPS, al médico, y mirar a ver si el niño evidencia algunos de los siguientes signos. Primero, los niños de edad preescolar que posiblemente desarrollen un DA más adelante pueden tener retrasos en el desarrollo del lenguaje a los 2 años y medio aproximadamente. El niño o la niña debería poder hablar en frases u oraciones cortas. Dificultad con el habla. A los 3 años de edad, tu hijo debería hablar lo suficientemente bien como para que los adultos puedan entender la mayor parte de lo que dice. Otro es la dificultad para aprender los colores, las formas de las letras y los números. Otro elemento es la dificultad para rimar palabras. Otro, dificultad con la coordinación. A los 5 años de edad, el niño debe poder abotonarse su ropita, usar tijeras para cortar formas en papel, saltar en un solo pie, debería poder copiar un círculo, un cuadro o un triángulo. Periodos de atención breves. Entre los 3 y los 5 años de edad, su hijo debería poder sentarse y quedarse quieto para escuchar una historia breve. A medida que su hijo crece, debería poder prestar atención durante más tiempo. A los niños en la edad escolar y a los adolescentes con estas dificultades de aprendizaje les puede resultar difícil lo siguiente:
seguir instrucciones, organizarse y mantener la organización en el hogar y la escuela, comprender instrucciones verbales, un caso que sucede bastante en la casa y también en el colegio, aprender datos y recordar información, leer, deletrear o pronunciar palabras, se le dificulta muchísimo, escribir con claridad. Es posible que el niño tenga lo que llamamos nosotros la mala letra o la mala caligrafía. Realizar cálculos matemáticos o solucionar problemas con enunciados, qué cosa tan difícil para ellos. Poder concentrarse y terminar el trabajo escolar. Entonces, ¿cuáles son las dificultades de aprendizaje más comunes? Las siguientes son algunas dificultades. Tenga en cuenta que no todos los niños con una dificultad de aprendizaje encajará perfectamente dentro de uno de estos tipos, pero es importante una evaluación minuciosa. Sin embargo, vamos a mencionarlos grosso modo en este video. Entonces, el trastorno de lectura. Los niños con un trastorno de la lectura, nosotros lo llamamos profesionalmente dislexia. Puede tener dificultades para recordar los nombres de las letras y de los sonidos que hacen. Comprender que las palabras están formadas por sonidos y que las letras representan esos sonidos. Pronunciar las palabras correctamente y a la velocidad adecuada. Eso se les dificulta bastante. Poder deletrear las palabritas correctamente. Comprender lo que ellos han leído, un cuento, una historia, una historieta. El trastorno de la escritura. Otro aspecto. Los niños con un trastorno de escritura llamado disgrafía o también lo llamamos disortografía pueden tener dificultad para usar un bolígrafo, una pluma o un lápiz para cogerlo, recordar cómo se forman las letras, dificultad para copiar formas, dibujar líneas o espaciar las cosas correctamente, dificultad para organizar y escribir sus pensamientos, sentimientos e ideas en un papel. Es muy complicado. Se le dificulta la ortografía y la puntuación. Bien, el trastorno de la adquisición de las matemáticas. Los niños que sufren de un trastorno del aprendizaje de las matemáticas se llama discalculia. Puede tener dificultades para lo siguiente: para reconocer y dibujar formas, los conceptos matemáticos como valores numéricos, cantidad y orden, comprender la hora, el dinero y las medidas, comprender fracciones, porcentajes, geometría, álgebra, bueno, todo lo que tenga que ver con el cálculo matemático. Otros problemas de aprendizaje. Podemos decir que algunos niños con problemas de aprendizaje pueden no encajar perfectamente en los tipos de dificultades de aprendizaje mencionados hace un momentico. Estos problemas de aprendizaje pueden incluir lo siguiente: se les dificulta copiar diseños y comprender patrones tridimensionales. Los niños también pueden presentar dificultad para comprender los conceptos abstractos. También dificultades para la matemática, escritura y comprensión de lectura. Ahora vamos con los problemas que incluyen las habilidades sociales para comprender señales no verbales, como el lenguaje corporal. Los niños demuestran poca coordinación, demuestran retrasos en el habla y el lenguaje. Los niños con retrasos en el habla y el lenguaje pueden tener las siguientes condiciones: dificultad para leer y escribir,
Dificultad con problemas de matemática con enunciados. Entonces seguimos todavía con el tema de la discalculia. Dificultad para seguir instrucciones. Dificultad para responder preguntas. Todo esto se evidencia básicamente en el aula de clase. El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los niños que tienen esta condición pueden tener dificultad para concentrarse o prestar atención, dificultad para recordar la información, tema memorístico, tema de concentración, dificultad para completar las tareas en la escuela o en el hogar. Entonces nos preguntamos, ¿será que hay alguna cura para esto? Pues la verdad, miren, después de haber leído tantas cosas y la ciencia estar como tan al día con el tema, no existe una única cura para estas dificultades, pero sí se pueden hacer muchas cosas para ayudar a que los niños superen su dificultad de aprendizaje y tengan una vida próspera. Hay que tener cuidado con las personas y los grupos que afirman tener respuestas y soluciones simples. Es posible que ustedes escuchen hablar sobre ejercicios oculares, movimientos corporales, dietas especiales, vitaminas y suplementos nutricionales. Sin embargo, no existe una buena evidencia de que esto funcione. Pero si tienes dudas, hay que hablarlo con el médico del niño o de la niña. ¿Quién nos puede ayudar en estas situaciones? Si en realidad vemos que esto compete con nosotros, si estamos preocupados por los problemas de los niños con el aprendizaje o creemos que él tenga una dificultad, hablemos con el profesor, el orientador del colegio y que nos haga la remisión al médico. Los maestros y otras especialistas en educación somos los que podemos realizar pruebas de detección o evaluación para determinar si hay algún tipo de problema. El médico pediatra, entonces él puede evaluar la visión, la audición del niño para descartar otros posibles problemas. Quizá también desee ver a un pediatra que se especialice en discapacidades del desarrollo neurológico, en el desarrollo y el comportamiento o en neurología infantil. Otros profesionales que pueden ayudar son los psicólogos, los especialistas en educación privados. Entonces un psicólogo clínico nos puede ayudar y dar luz inmediata. La mayoría de los niños que tienen este problema con aprendizaje pueden alcanzar sus metas mediante el desarrollo de diferentes maneras de aprender. Es posible que la zona donde nosotros vivimos o donde tú vivas pueda tener instituciones de educación especial. Esto puede incluir instrucciones especializadas, pruebas sin límite de tiempo o algunas veces cambios en el salón de clase que estén orientados al estilo de aprendizaje específico de tu hijo. Una forma de asegurarnos de que nuestro hijo reciba ayuda es que los profes y los padres de familia, a veces el médico también, se reúnan y desarrollen un plan escrito que detalle claramente los servicios que el niño necesita. Este plan es lo que nosotros llamamos el plan de educación especializada o individualizada. Una vez que se implemente uno de estos programas, hay que revisar con regularidad para garantizar que se satisfagan las necesidades del niño o la niña. Medidas que los papitos deben tomar para ayudar a su hijo. Concéntrese en sus puntos fuertes. Todos los niños tienen talentos especiales, así como debilidades. Descubra los puntos fuertes de su hijo y ayúdelo a aprender a usarlos. Su hijo puede ser bueno para matemáticas, para la música, para el deporte. Podría tener habilidades artísticas, el trabajo con herramientas, el cuidado de animales. Asegúrese de elogiar a su hijo con frecuencia cuando hace algo bien o hace bien una tarea. Desarrolle las habilidades sociales y emocionales. Las dificultades de aprendizaje combinadas con los desafíos de crecer pueden hacer que su hijo se sienta triste, enojado o retraído. Ayudemos a los niños dándoles amor y apoyo y reconociendo que el aprendizaje es difícil porque su cerebro aprende de diferentes maneras. Pero tratemos de buscar equipos, otras actividades que se concentren en la amistad y la diversión. Estas actividades también pueden fomentar la confianza. Y recuerde que la competencia no siempre implica ganar, pero ahí lo va a tener ocupadito y eso es una ganancia. Planifíquele para el futuro.
muchos padres de niños que tienen estas dificultades de aprendizaje se preocupan por el futuro de su hijo. Puede ayudar a su hijo a planificar su adultez, adelantándolo a tener en cuenta sus puntos fuertes e intereses cuando elija su educación y carrera a futuro. Existen carreras especiales y programas vocacionales que ayudan a fomentar la confianza mediante la enseñanza de habilidades laborales y de toma de decisiones. Muchos colegios en este momento en el distrito han diseñado programas para estudiantes con estas dificultades, pero más allá, recuerde que los niños con dificultades de aprendizaje pueden aprender y prosperar si reciben la ayuda y el apoyo correctos. Cuanto antes lo sepa, más rápido podrá obtener ayuda para su hijo. Hable con su pediatra si tiene alguna inquietud sobre el aprendizaje de su hijo. Hable con el orientador o la orientadora de su colegio. Ellos sabrán enrutar las actividades que necesita su hijo para salir adelante. No olvidemos que esto no es una enfermedad, su hijo no tiene enfermedad, es una condición, y es una condición que de un momento a otro puede cambiar. Pueden cambiar para él y pueden cambiar para ustedes también. Pero lo más importante es saber sobrellevar la situación, pero estar activos, tratando de salir adelante en familia. Muchas gracias, hasta pronto, chao.